Vamos a dar lectura en Efesios capítulo 6, verso 18. Ahí nos quedamos la semana pasada, Efesios 6, 18. Y Efesios 6, 18. Dice la palabra del Señor, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, la semana pasada terminamos hablando iniciamos y terminamos hablando de la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cuán importante es tomar la espada? Ya dijimos que es importante tomar el yelmo, es importante tomar la coraza, el calzado, el cinturón, el escudo, pero cuán importante y vital tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, estamos si el Señor quiere, terminamos hoy esta serie, que es nuestro contentamiento en nuestras riquezas en Cristo. Porque dije hace como 3 semanas que íbamos a terminar, pero no hemos terminado. Pero queremos terminar el día de hoy. Entonces, hablamos la semana pasada que es vital tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de tomarla? La semana pasada decíamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿ok? Es efectiva, es aguda, es letal la palabra de Dios. Pero también se acuerdan que estudiábamos que la palabra de Dios es la que es nuestro crítico. ¿Se acuerdan? Que discierne, la palabra esa, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y decíamos que ese verbo quiere decir nuestro crítico. Es nuestro crítico. La palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos expone. Entonces, pero también, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña. Entonces, fíjense, hermanos, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, miren que desarrollamos, crecemos y entendemos mucho. Y para poder tener comunión con Dios, como estábamos cantando hace ratos, necesitamos estudiar y conocer más la palabra de Dios. Y al conocerla, hermanos, necesitamos aplicarla. ¿Para qué? Para que pueda hacer efecto en nuestras vidas. Porque si somos oidores olvidadizos, pues prácticamente no habrá nada, no habrá una diferencia en nosotros. No habrá un cambio, no habrá un impacto en nuestras vidas. Porque simplemente será conocimiento para nosotros, pero no estará haciendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Si queremos todo el beneficio de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu, si queremos que sea eficaz en nuestras vidas, entonces debemos de ponerla por obra y debemos de atesorarla. ¿Por qué? Porque, fíjense, hermanos, aquí en mi Biblia, el encabezado del pasaje que leímos dice que es el recurso del guerrero, la oración. Entonces, fíjense, hermanos, que cuando he estado hablando un poquito de las guerras, pero ve que cuando
un ejército es enviado a cierto lugar para pelear una batalla, especialmente en estos tiempos, tienen un centro, bueno, más bien un punto, un lugar de información y de recursos, donde, o sea, tiene su base, pues, ¿sí me entiende? A donde se comunican, de donde reciben órdenes, de donde reciben comida, de donde reciben refuerzo, ayuda, tienen esa base. ¿Entiende? Tiene esa base. Entonces, es interesante porque, bueno, así le pusimos al tema, el recurso es la oración. El recurso para el cristiano es la oración. Y es algo hermoso que el Señor nos ha dejado. La comunión con Él. Mis hermanos, algunos de nosotros, de los que ya tenemos que tenemos 30 años para arriba, vimos todavía y vivimos el tiempo de no celular, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya los que tienen 13 años, pues ni saben qué es. O sea, no celular. Ahorita los chiquititos los mira ya con celular ahí. Pero nosotros que vivimos el tiempo de no celular, no sé si se acuerdan. No, hombre, olvídense. Bueno, en mi pueblo ni teléfono había, viera. Pero sí se da cuenta que el celular, si uno sabe usarlo, es una gran bendición. ¿Cierto o no es cierto? Podemos comunicarnos, mire, hasta el otro lado del mundo en un instante. Está usted mandando textos, WhatsApp a otro lado del mundo y le están respondiendo inmediatamente. Hace poco les mandaba una reflexión haciéndoles mención esto. Pero fíjese, ¿cómo ahora antes, cómo tardaba para que llegara la correspondencia? ¿Se acuerdan cuando llegaban las cartas? No, olvídese, después de 2 semanas. Bueno, estoy hablando de aquí a nuestros países. Pero imagínense cuando se venían en barco. No, era tremendo. Pero nosotros tenemos una bendición y tenemos un gran recurso de parte de Dios, y es la oración. Es la oración. Es importante. Pero vamos a ver algunos pasajes antes de ver la oración, y son varios. Pónganse de pilas ahí para que vaya viéndolos todos. Vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 32, verso 28. Verso 28 dice, porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Bueno, ojalá fueran sabios y pudieran comprender esto. Esta era advertencia al pueblo de Israel. Era una advertencia. Pero fíjese, ojalá que nosotros fuéramos sabios al entender las bendiciones que nosotros podemos obtener al mantenernos al tener una comunión con el Padre. Ojalá que nosotros pudiéramos entender, y ese es el propósito, que nosotros echemos mano de este recurso. Ese es el propósito. La palabra de Dios nos da el entendimiento, nos da el conocimiento. Por eso, fíjese, ellos tenían, esta nación era la única nación que tenía al Dios real. Y ellos se jactaban de esto. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Es importante que nosotros también reflexionemos y fíjese, y podamos pensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque dice, porque son nación privada de consejo. Fíjese, privada, o sea, una nación que no recibía el consejo. O sea, nosotros ellos tenían las leyes escritas, ellos tenían hasta los pasajes escritos en su pared, ellos la conocían,
¿Pero por qué dice la palabra aquí? Ustedes son nación privadas de consejo. Porque una cosa es tenerla, una cosa es escribirla, pero otra cosa es ponerla en práctica. Son dos cosas muy diferentes. Pero son dos cosas muy diferentes, pero son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, para conocer a Dios necesitamos su palabra. ¿Sí? Sin su palabra podemos conocer a Dios, pero no de la manera o de la manera que Dios quiere, no de la magnitud que Dios quiere. Su palabra es, el salmista lo dijo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Entonces, ellos tenían la palabra, el consejo, pero eran privados de consejos. Y no hay en ellos entendimiento, dice. Entonces, fíjense, hermanos, la palabra de Dios abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Nos hace seres pensantes, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos de ser seres pensantes. Entendidos, pues. Entendidos. ¿Qué hermano me está diciendo tonto? No, mire, escuche esto. Y ahorita lo vamos a meditar y al final me dice. Ahorita vamos a ver, pero ustedes se dan cuenta, bueno, si usted lee toda la historia del pueblo de Israel, podemos ver su condición, y esta es parte de su condición que nos está mostrando aquí la palabra, de que ellos eran un pueblo ajenos, privados de consejo. Y dice, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieron esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El Señor les había anunciado, les había dicho que si ellos permanecían en su camino, iban a estar bien. Pero si no, por eso les dice, delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Fíjese, en Oseas capítulo 4, verso 6, dice, bueno, ya se lo saben, yo creo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense, hermanos, que le faltó conocimiento de la palabra en algún tiempo, sí. Porque hasta fue tanto su corazón duro que se les olvidó y la dejaron olvidada. Pero no es que Dios los haya abandonado del conocimiento. Y no es que ellos no conocían de la palabra de Dios, sino que ellos no la aplicaron. Entonces, saber algo, pero si no lo haces, es como que si no supieras nada. Saber algo y sabes que es malo y lo estás haciendo, entonces te haces doblemente culpable. En el Salmo 32:9 dice, fíjese lo que dice acá: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dice, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Oiga esto. No seas, dice, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjese, no seamos así, dice. ¿Por qué? Porque estos animalitos, ustedes saben que hay que amarrarlos ahí para que no se vayan. Le ponen freno, ¿para qué? Para dirigirlos. Si le dice, hey cuaco, muévete para allá, pues no se va a mover. Sino que le va jalando el freno, párate, ¿no? O camina. Pero me llama la atención, mire, fíjese lo que dice,
Isaías capítulo 1, verso 2. Dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Señor de señores. Dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hoy no más. Creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora fíjense lo que dice: el buey conoce a su amo, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Ay! Está fuerte, ¿ah? ¿Y cómo dice el salmista? Dice: no seas como el mulo, no seas como el caballo, que hay que amarrarlo, que hay que ponerle rienda para que obedezca. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Fue peor todavía que el mulo y que el caballo, que el buey. Fue peor todavía, porque no tenían ni entendimiento. Fíjense, hermanos, Dios nos ha hecho a nosotros seres pensantes, seres entendidos. Es obvio, mire, hermanos, es obvio que nosotros debemos de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que pensar. Tenemos que analizar, hermanos, cuando la palabra del Señor nos está hablando, tenemos que analizarla. Dice, hay versiones de la Biblia que a veces las palabras son muy difíciles. Por ejemplo, Reina Valera. Hay otras versiones que ya son más actuales y se pueden entender mejor. Pero por ejemplo, Reina Valera tiene palabras que no las utilizamos. Pero preferimos agarrar otra versión que ni sabemos cuál es. A lo mejor es buena, pero una de las mejores es Reina Valera, ¿sabía? Pero ¿sabe por qué hacemos eso? Porque no queremos estudiar, no queremos investigar qué significa esa palabra, si es tan sencillo. Es tan sencillo. Algo que tiene mi hija, y es lo que me hace notas o me envía algo. Por ejemplo, si yo menciono algo, rápido se mete a buscarlo, a investigar quién es ese o qué o por qué. Y me manda lo que es enseguida. ¿Por qué? Porque hay que buscar. Nosotros tenemos, hermanos, la información a la mano. Podemos investigar, podemos comprender, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no desarrollamos? ¿Por qué no crecemos? Porque no nos interesa conocer a Dios. Es importante que conozcamos a Dios. Vamos a aprender acerca de la oración. Y fíjense, hermanos, no, ¿para qué me va a enseñar a orar? Yo ya sé. Desde niño traigo mi oración debajo del brazo. No, viera que a veces oramos incoherencias. Oramos mal. Pedís y pedís mal, dijo el Señor. Pedís mal. O Santiago fue, ¿no? Santiago es. ¿Por qué? Porque pedís para vuestro deleite. Y es importante, por eso dice aquí le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, dice, el buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo, dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Amén? A ver, ¿cuántos creen en Dios? ¿Todos?
Bueno, ahorita vamos a ver si le conocemos. Si le conocemos. En la actitud que nosotros tenemos o presentamos, mostramos, ese es el tamaño de que conocemos, ese es el nivel que tenemos de conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, más y más, fíjese, cada vez vamos a ir reverenciándolo más. Cada vez nos vamos a ir humillando delante del Señor. Cada vez. Si más crecemos en el conocimiento de Dios, más nos humillamos. Porque cada vez vamos a ir entendiendo aún mejor lo que es Dios. El pueblo de Israel, fíjese, el Señor dice que los engrandeció y ellos se rebelaron. Era más inteligente y más sensato el buey y el asno. ¿Qué culpa tienen los animalitos, no? Para que lo haya comparado, pero se imagina, se hicieron peor todavía. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, y no caer en esa categoría, sino que, miren, hermanos, conozcamos a Dios más. Por eso la palabra del Señor nos muestra, fíjense, hermanos, que nosotros debemos de hacer, y especialmente, hermanos, acercarnos a Dios, presentarnos a Dios, dedicarnos a Dios, orar a Dios con conocimiento, porque somos seres pensantes con conocimiento. Pablo a los romanos le dice en el capítulo 12, verso 2, él dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No caigan en el molde de este mundo. No caigan en el molde de este mundo. Miren, hermanos, qué fácil es caer en el molde de este mundo. Y usted se da cuenta de que el molde de este mundo está desfigurado. Y está la imagen de Satanás. ¿Por qué? Porque este mundo va a la corriente de Satanás. Entonces, fíjense, hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice: no caigan, no se hagan al molde de este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Metamorfosis es el transformaos. Cada día nosotros tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Conociendo más a Dios por medio de su palabra, tomando las escrituras como nuestro manual de vida, tomando las escrituras así seriamente como nuestro manual de vida. ¿Para qué? Para no caer en el molde del mundo. Nosotros que somos padres tenemos una gran responsabilidad, y la gran responsabilidad es de ver por nuestros hijos. Ver por nuestros hijos, enseñarles. Mire, lo que usted como padre o madre le enseña en su casa a sus hijos, eso es lo que se van a llevar. Eso es lo que están aprendiendo. Y lo que usted les deje hacer, eso es lo que ellos ahí están desarrollando. Entonces el trabajo nuestro para nosotros personalmente y para proyectar a nuestros hijos es que seamos renovados de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, cuando nosotros somos renovados en nuestro entendimiento, vamos entendiendo más claramente lo que es Dios.
Vamos entendiendo más claramente su grandeza, su poder, su gloria, su misericordia, su amor, su bondad, su compasión, su soberanía, su justicia, hermanos, y no terminamos. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no le reverenciamos? Es porque no tenemos entendimiento. A lo mejor sigue siendo ese mismo Dios que teníamos antes cuando no le conocíamos. A lo mejor sigue, nomás cambiamos de religión. Pero miren, hermanos, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, somos renovados en nuestro entendimiento para comprobar, dice, cuál es la buena voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros dejamos que el Señor haga la obra en nosotros, fíjese que desarrollamos, crecemos. Y es por eso que estar con Él para nosotros será algo grato, algo deleitoso, algo que disfrutamos. Entonces, cuán importante, hermanos, es que nosotros seamos renovados en nuestro entendimiento. Y fíjese, la palabra de Dios nos ubica. La palabra de Dios, recuerde que decíamos, es nuestro crítico. Hagamos caso lo que dice la palabra de Dios. Pongámosla por obra. Pongámosla por obra, hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15, dice: ¿qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? Dice, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo está diciendo acá, hermanos, dice, oraré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré con el entendimiento. Mire, oraré con el entendimiento. Por eso le digo, a veces, si usted examina sus oraciones, después que estudiemos esto, se va a dar cuenta que estaba orando a veces incoherencias. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, vamos a ir primero a Colosenses 2.2, dice, Colosenses 2.2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo. Las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. La palabra de Dios nos lleva allá, a conocer el misterio. La palabra de Dios, hermanos, nos lleva a conocerlo, pero nos ubica, ¿verdad? La palabra de Dios nos ubica, nos muestra cuando nos estamos desviando, cuando estamos mal, nos ubica. Es por eso la importancia, porque ahí está el conocimiento. El entendimiento, el conocimiento. Pedro, ahora sí, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es amarrar algo. Amarrar algo. O sea, ¿para qué? Para que no se caiga. Nosotros, hermanos, debemos de meternos a estudiar seriamente la palabra de Dios. Debemos de hacerlo. En Primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios, eso es lo que nos revela. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 5:39? Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas dan la vida eterna. Dice, pero les digo que ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios, hermanos, le está diciendo el Señor Jesús que la palabra de Dios estaba dando testimonio de Él, testificaba de Él. Entonces la palabra de Dios nos abre el entendimiento para conocerle más. Si nosotros queremos orar bien, de la manera correcta, fíjese, estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos. Yo sé que hay quienes que están empezando en el Evangelio y dicen, no sé orar, está bien. Pero si usted lleva más de 10 años en el cristianismo y no sabe orar, híjole, hermanos, ha perdido su tiempo. Pero no se preocupe, todavía hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo, o sea, de que debemos de aprender, de ver, de examinar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Bueno, entonces, el recurso que nosotros tenemos es la oración. La oración, porque eso fue lo que dice acá, que tomemos todo, y el verso 17 que leímos, Efesios 6:17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración, orando en todo tiempo. ¿Qué es oración? A ver, ¿qué es oración? ¿Qué entendemos oración? Por oración. Bueno, yo aquí está mi esposa, pero cuando muy empezamos a vivir juntos con mi esposa, ella traía su oración, y su oración era como 2 páginas, ¿no? ¿Cuántas eran? Como 2. Ya ni se acuerda. Pero eran como unas 2 páginas. Y así, disciplinadamente, las leía todas las noches. Así unas páginas, disciplinadamente, las leía todas las noches. Pero por eso vamos a aprender qué es. O sea, porque es un recurso para nosotros. Es un recurso para la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Porque vimos que debemos de tomar todos los demás recursos, es lo que el Señor dejó, pero esto es como, ¿cómo le digo? Como ir a nuestro centro o a nuestra base de refuerzo. ¿Sí? Ir como nuestra base de refuerzo. El Señor ya nos dejó pues el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Disciplinémonos en eso. Pero tenemos un centro de recursos, hermanos, pero ¿cómo debemos de hacer? Bueno, fíjense, hermanos, que si están en la guerra, por ejemplo, si se les acaba la munición y están a mitad de guerra, de combate, ¿qué van a hacer? Van a llamar a su centro de recursos, a su base principal, y van a pedir el refuerzo, la ayuda, lo que ellos necesitan. ¿Cierto? Si se les acaba la comida, ¿qué van a hacer? Si hay un herido, llaman. Entonces, mire, pues, ¿cómo es que nosotros tenemos nuestro centro de recursos, nuestra base? Y créanme, hermanos, fíjense, esta línea directa no se corta. Como estaba pasando algunas semanas, creo que fue la semana pasada. Hombre, olvídese, está uno llame. O algunos ni escuchan, otros
pasan debajo de un árbol y se corta la señal. Pero no, esto está directo, hermanos. Tenemos una comunicación que no tiene interferencias. Entonces, fíjese, la oración es, bueno, en el diccionario secular dice que la oración es, bueno, viene de un verbo del latín, oratio, anus, dice, onus, oratio, onus, y es plegaria o lenguaje. Quiere decir plegaria o un lenguaje. Por ejemplo, y ponen el ejemplo que en religión, palabras pronunciadas en voz alta o elevadas mentalmente a Dios o a cualquier divinidad. Fíjense, esto es lo interesante. En gramática, yo sé que ustedes saben gramática acá, pero en gramática, ¿qué es oración? A ver, hermanos letrados, en gramática, ¿qué es oración? Mire, hermanos, si no sabe, es palabra o conjunto de palabras relacionadas sintácticamente con que se expresa un sentimiento completo. Un sentimiento completo se expresa. Entonces, fíjese, es por eso que, y eso se utiliza, oraciones así completas se utilizan en una conversación. ¿Entiende? En una conversación. Es esto la oración del cristiano con su Padre Celestial. Amén. Eso es. Porque, ven, hermanos, cuando una persona tiene buena gramática, especialmente para escribir, le pone puntos, comas y todo, hermanos. Y fíjese, es bien entendible, es bien, se puede comunicar bien, usa las frases correctas en su momento correcto y puede dar a conocer bien lo que quiere dar a conocer. Hay quienes que se nos hace difícil, ¿verdad? Hay quienes que se nos hace difícil, pero intentamos. Pero le digo, vamos aprendiendo pero, o sea, la gramática ayuda a hacerlo o a pedirlo bien, a expresarnos bien, a escribir bien. Y eso es la oración, hermanos. Cuando va el niño aquí es el Head Start, ¿verdad? Cuando va el niño al Head Start, ¿va que no sabe nada de gramática? Nada. Más lo único, le dan un cuaderno y lo único que hace es rayones ahí y agarra el lapicero así, ¿verdad? Pero de ahí se le va enseñando y ya va aprendiendo. Entonces, ¿usted se puede imaginar a un niño que tenga 10 años en la escuela? O sea, estuviera, ¿en qué grado? Como en el 8, más o menos, digamos en el 8, que escribiera así todavía y en su cuaderno hiciera puros rayones. ¿Usted se puede imaginar a un niño así, que se mire normal y que actúe normal? Pues no, ¿verdad? No. Ya ellos desarrollan, ya han desarrollado, saben sumar, ya saben esto, ya saben aquello. No, hombre, olvídese. Entonces así debe ser la vida del cristiano. ¿Entienden? Así debe de ser un desarrollo. Entonces, nosotros debemos entender de que la oración es esto, hermanos. Palabra o conjunto de palabras relacionadas sintácticamente con que se expresa un sentimiento completo. De un sentimiento completo. Le voy a dar varias definiciones de la oración en la Biblia
por ejemplo, en el hebreo y en el griego. Son varios pasajes, no se los doy para que ustedes lo mediten, lo busquen. Por ejemplo, oración en el hebreo, tefilá. Fíjense lo que quiere decir. El significado de esta palabra tefilá es interceder. Oiga, interceder, suplicar, también es himno. ¿Qué es un himno? A ver, hermanos, ¿qué es un himno? Sí, es un canto, pero un himno es mucho más allá. Un himno es mucho más allá. Fíjese, un himno es una composición emblemática de un estado. Por ejemplo, cada país tiene su himno nacional, ¿verdad? O cada estado tiene su himno del estado. Pero en ese himno dice lo que se le ocurre. Dice incoherencias. Mire, si en ese himno que escriben dice incoherencias, ¿usted cree que lo van a cantar? Yo sé que ahorita en estos últimos tiempos que supuestamente hacen música y esas, que las canciones que no tienen nombre, olvídese, que uno dice ¿cómo? Como que la otra vez estaba oyendo de que el gato volador, o estaba oyendo la vaca. No, hombre, olvídese. Pero por ejemplo, un himno emblemático no tiene nada de eso, ¿verdad? No, es un poema. ¿Sí? Es un poema. Se ríen porque la escuchaban, ¿verdad? Pero le digo, eso es un poema. Un himno es un poema. ¿Veis, hermanos? Nosotros que estamos casados, bueno, tal vez hay mujeres que no les gusta, pero yo creo que, hermanas, yo creo que les encanta a ustedes que el esposo le diga palabras hermosas. ¿Cierto o no? ¿No? No les gusta. Ah, bueno. Un poema. ¿Sí? ¿O quieren que le digan, vieja, ven para acá? ¿Para que no? No, entonces, no, pero fíjese, lo que estamos viendo acá es que tiene que tener sentido y de la manera correcta, en el lugar correcto. El himno es así. Entonces, este verbo, tefila, quiere decir himno. Y es eso. Una composición poética. Una composición poética. Mire, hermanos, nosotros debemos entender esto. Si es una composición poética, para que alguien se inspire en algo, tiene que saber de ese algo, conocer ese algo, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando alguien hace un paisaje o pinta un paisaje, porque lo vio y se inspiró y observó cada detalle, ¿cierto? Observó cada detalle y ese detalle, desde el más grande hasta el más pequeño, lo pone ahí en el cuadro. ¿Pero por qué? Porque ya lo vio, lo conoció. ¿Entiende? Y eso es el himno. También es ruego y súplica. Hay otro verbo que es tekjina. Y ese verbo, y está en el Antiguo Testamento, todo del hebreo, y quiere decir gracias o gracia. Es también, fíjese, oiga, es halagar, plegaria,
ruego y súplica. También hay otro verbo que es siak, bueno, algo así se dice, y es meditar. Oiga, meditar. Una persona que medita, bueno, está meditando en algo, no le estoy diciendo que practique la yoga, que pone su mente en blanco y todo eso, no. Meditar, o sea, meditar es pensar, tener en mente, en este caso, lo que Dios ha hecho, por ejemplo, hace en nuestras vidas. Si toma usted un momento para meditar cuánto Dios nos ha amado, pensar en cuánto fue su amor, intente un momento pensar en eso. ¿Cómo es que Él los amó tanto y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo es eso? Que Él dio a su Hijo por usted y por mí. Medite eso. Dice, a veces nos quedamos, no estuve ahí. Pero si conocemos su palabra, fíjese que eso nos va a acercar más a Él. Y nos va a hacer amarlo más. Y nos va a hacer querer conocerlo más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor por nosotros? Y eso es lo que quiere decir este verbo. Es halagar, ruego y súplica. Súplica. A mí me llama la atención cuando este verbo dice algo como su significado es súplica, ruego. Entonces, ¿dónde quedan, por ejemplo, las personas que le cuentan a Dios? Y si usted es una de esas, pues ya no lo haga. Ya no. A Dios se le tiene que dar himnos, dar ruegos, súplicas, porque Él es el alto y el sublime. Y nosotros, los humanos, ese verbo también es meditar y conversar. Conversar. Y en una conversación que se usa, oraciones. Oraciones completas. ¿Verdad? Oraciones completas. Del griego, también la oración, proseuge, es adorar, orar fervientemente, adorar, orar fervientemente y adoración. Y adoración. Hay otro verbo que es deisis y es petición, ruego y súplica. Petición, ruego y súplica. La oración, hermanos, fíjese, la oración correcta tiene diferentes sentidos o tiempos, maneras, y es por eso que debemos de aprender. En Lucas capítulo 11, ahí podemos encontrar el modelo de la oración. ¿Sí? El modelo de la oración. Y el modelo de la oración, el Señor Jesús dice, cuando ustedes oren así. Pero no era, repitan esto. No, le está diciendo, este es el modelo, así es como deben de orar. Padre nuestro. Es confianza. Es que hoy podemos acercarnos a Él con todo respeto,
Mire, en una persona normal, a su padre y a su madre la ve con respeto. ¿Sí? Una persona normal, a su padre siempre, en todos los días de la vida del papá, de la mamá, lo va a ver siempre con respeto. ¿Sí? Siempre con respeto. Eso debe ser lo común, lo natural. ¿Entiende? Entonces, nosotros, fíjese, de la misma manera, o aún más todavía, porque es nuestro Padre Celestial, debemos ver a nuestro Dios con todo respeto. Con todo respeto. Y dice, por eso le digo que en la oración hay varias partes. Y por ejemplo, podemos ver admiración, podemos ver un tiempo de contemplación, podemos ver un tiempo de acción de gracias, podemos ver un tiempo de maravillarse, podemos ver la sumisión y podemos también ver la presentación de las necesidades. Por ejemplo, miren hermanos, cuando un ejército está en la batalla y va y llama a su centro de base, se le acabó la munición y pide, necesito unos cuantos tanques acá. Pero si no tiene munición, ¿entiende? Si no tiene munición, o sea, no tiene sentido. ¿Qué es lo que va a pedir? Lo que necesita. Va a pedir lo que necesita. Entonces, se da cuenta que se pide lo que se necesita. Cuando está en la batalla, se da cuenta cómo está el panorama. Y como conoce su centro de base, sabe cuánta fuerza hay allá o cuánto refuerzo hay y qué tipo de armas hay. ¿Pero qué? Porque conoce su base principal, conoce la fuerza que hay detrás respaldándole. Pero dice, cuando nosotros oramos al Señor, a veces, bueno, si oramos, y si no oramos, pues tal vez realmente no le conocemos, pero si apenas vamos a Él, y ya, por eso he visto que a veces se nos acaban las palabras y no podemos orar, pero porque no conocemos nuestro centro de base, no conocemos, fíjese, la fuerza que está ahí. No conocemos el poder, no conocemos la gloria, no conocemos su majestad. No lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque si lo conociéramos, en todo momento corriéramos a esa fuente de fuerza. ¿Sí? En todo momento lo haríamos. Pero lo que pasa es que no lo hemos conocido. Y eso es lo que debemos de hacer, conocerle, y la palabra de Dios nos lleva ahí. Fíjese, por ejemplo, en el Salmo 119, 168 dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dice, dame entendimiento conforme a tu palabra.
Pero Él está diciendo que llegue mi oración, mi clamor delante de ti. Hermanos, Dios escucha la oración. Si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, y clamare, dice, y clamare. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Nuestro Dios no es un Dios muerto, no se le interrumpe las líneas. No, podemos ir a Él en todo momento. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Conocerle más por medio de su palabra. El salmista dice, dame entendimiento conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Por eso digo, a veces estamos pidiendo mal, no lo pedimos conforme a su palabra. Pero ¿por qué caemos en eso, en incoherencias? ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. ¿Sabía? ¿Por qué no? ¿Por qué no pedimos bien? Porque no conocemos su palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios nos ubica, nos muestra cómo hacerlo, nos enseña qué pedir y qué no pedir. Nos muestra cuando ya nos estamos comportando atrevidos y nos retractamos. Pero es la palabra de Dios la que nos muestra dónde estamos. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿a dónde debemos de ir? A la palabra de Dios. Para poder orar bien, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Verdad? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Bueno, si usted no conoce mucho la palabra de Dios, pues ese es un consejo para que vaya aprendiendo. Y de esa manera usted va a ir desarrollando en su oración. De esa manera. Ay, hermano, dice Dios, yo no puedo orar. Bueno, si tiene meses de convertido, pues se le entiende. Si tiene poco tiempo, pues se le entiende. A lo mejor solamente sabe pedir por su comida. Y a ver los niños bebitos cuando tienen hambre, nomás empiezan a llorar. Y ya de ahí empiezan a decir, ya pedir comida, ¿no? Pero ya si vamos ya desarrollando el Evangelio, deberíamos de ir creciendo, hermanos. Bueno, vamos a entrar al tema. No, nomás 3 puntos que queden en nuestros corazones y nos vamos. Número 1, orando en todo tiempo. Dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo. ¿En todo? ¿Cuándo? Todo tiempo. Mire, todo tiempo, hermanos. ¿Pero por qué todo tiempo? ¿Por qué todo tiempo? Exactamente, hermana. Porque hay una lucha constante. Hay una lucha constante. Dijo la hermanita, dijo que nuestro adversario está cerca. Sí, Satanás no se duerme. Y hay una lucha constante con nosotros mismos. Sí. Y es por eso que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Porque la oración, hermanos, nos conecta al centro de comando de ayuda. ¿Quiere estar firme? Tome la armadura de Dios y sea constante en la oración. ¿Gozosos? ¿Sufridos? ¿Constantes? Constantes en la oración. Número 2, en oración, dice, en oración es vigilar. La oración es vigilar, hermanos. ¿Y qué es vigilar? Vigilar es estar siempre en oración, velando, dice ahí ese pasaje. Es pendiente. ¿Pendiente de qué? Pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor. Mire, hermanos, si un ejército no vigila,
lo agarran dormido. ¿Sí? ¿Usted sabía, por ejemplo, esos países, este país, los países poderosos del mundo, están vigilando constantemente su territorio? Constantemente. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Constantemente estar velando. Es lo que dice Pablo en oración. Pendientes, despiertos, conscientes. El que duerme no está consciente, más si son de sueño pesado. Tiembla la casa y no despierta. Si está dormido, no se va a dar cuenta. Pero la palabra de Dios dice que estemos velando. Y no se trata de que usted no duerma en la noche. No. Cada vez que usted despierte, conectarse con el Señor. Amén. Conectarse con el Señor. La oración es Número 3, la oración es intercesión. La oración es intercesión. ¿Qué es intercesión? Súplica por los santos, dice Pablo ahí. Suplicar por los santos, orar por los... Ya vimos que es suplicar, no es ordenarle a Dios. Hermanos, suplicar, no ordenarle. Sí, cuando oremos, no le demos órdenes a Dios. Mi querido hermano, no se atreva a hacer eso. Porque Él está en el cielo y usted en la tierra. Y el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Con reverencia, interceder, suplicar por todos los santos, dice el apóstol Pablo ahí en el verso 18 o verso 19. Y eso es orar por los demás. Eso es lo que hicieron los jóvenes el día de ayer, orando por los demás. Orar por los demás. Hermanos, debemos de orar por todos. Sí, grábese los nombres de todos y oremos por cada uno. Oremos unos por otros. ¿Cuántos oran por mí? Bueno, no. Porque si dice amén ya y no, híjole. Pero sí debemos de orar por todos, hermanos. Pero hagámoslo correctamente. Yo no tuve tiempo de explicarles todo el Lucas capítulo 11, pero ahí está el modelo de la oración. Y si usted tiene alguna pregunta, no dude en consultar. Terminamos, Salmo 3:4. Dice, con mi voz clamé a Jehová. ¿Y él qué? Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Entonces, tengamos esa confianza, hermanos. Que nuestro centro, nuestra base, hermanos, tiene munición. Ahora sí, hasta para tirar para arriba. Tiene en vastedad, o sea, corramos a la fuente, corramos ahí a nuestro Dios, porque Él nos fortalecerá en esos momentos difíciles. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, amado Jesús. Gracias. Porque tú hablas a nuestra vida, Señor, y sabemos que tú anhelas que tu pueblo pueda acercarse a ti de tal manera que tú quieres la comunión con tu pueblo, Señor, y queremos hacerlo cada día, acercarnos a ti con toda reverencia, con todo respeto, con todo amor, Señor, entendiendo, Dios amado, que tú mereces gloria y tú mereces honra, Señor, que cada día en nuestra vida debe de haber un himno, un lenguaje poético, Señor, hacia ti, Señor amado. Queremos hacerlo cada momento, Dios. Que no desperdiciemos ningún momento de nuestras vidas, Señor, sino que conozcamos más y más y más de tu palabra, Señor. Que no nos cansemos, que no lleguemos hasta a ese punto de decir, ¿por qué tanta Biblia?
sino que cada vez tengamos hambre y sed. Que cada día, Señor amado, deseemos y anhelemos, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti. Porque sabemos, Señor, que nunca terminaremos de conocerte. Nunca terminaremos. Si estudiamos tus atributos, Señor, quedamos cortos siempre. Siempre, Señor, siempre quedamos cortos. Y nunca terminamos de estudiar tus atributos, porque eres tan grande. Tu palabra dice que tú lo llenas todo, Señor. Llenas todo espacio en el universo. Señor, llenas toda la eternidad, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos ese recurso tan maravilloso que es la oración, y que podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, para hallar el recurso, el refuerzo, para el momento apropiado, para el momento de la necesidad, para el momento de la aflicción, para el momento de la tribulación, para el momento de la tentación. Señor, gracias, gracias. Lleva en paz hasta sus hogares a mis hermanos, Señor. Guárdalos, te lo rogamos, Señor. Señor, si tú no has venido, estaremos aquí el jueves. Y si no, Señor amado, estaremos en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor. Adelante, los esperamos aquí el jueves. No falten. Amén. Bendiciones, hermanos.